comenzar, les dará la bienvenida el doctor Adrián Desiderio, presidente de la filial del Hospital Durán de la Asociación de Médicos Municipales. Bueno, buenos días a todos. El presentador es Marcelo. Marcelo no es un locutor profesional, sino que es un psiquiatra del hospital, persona que trabaja con nosotros y que colabora. Le pedí que se presentara como psiquiatra porque si no todo el mundo se cree que es locutor y después lo invitan a fiestas infantiles. Bueno, y lo segundo cómico de esto es que él dijo la reinvención de los 101 años. En realidad, cuando el doctor Hurtado nos pidió que hiciéramos una charla para un hijo directo del Hospital Durán, porque se formó en nuestro hospital, hizo la residencia en este hospital, y después creció y se formó y se estructuró como cirujano plástico fuera de nuestro país. Él es un prestigioso cirujano plástico que trabaja en Europa. Cuando nos planteó esto Hurtado, nosotros dijimos que tenemos dos chances. Es decir, armar un ateneo cerrado a los cirujanos o armar una fiesta. Aprovechar el periodo del doctor Hurtado y armar una fiesta. Y la idea fue armar una fiesta porque en realidad el hospital tiene muchas cosas para festejar, otras no, obviamente estamos tratando de trabajar para generar cambios, pero la idea es que veamos cuál es el perfil que busca este hospital y hacia dónde vamos, hacia el futuro. Y el futuro es que la diferenciación y las peleas se deben lograr en el ámbito de la diferenciación intelectual. Cuanto más formados estemos, mayor peso vamos a tener a la hora de discutir temas como, por ejemplo, honorarios profesionales o conceptos de calidad de atención o condiciones y medio ambiente de trabajo. Así que los 101 años, cuando pusimos 101 años, no lo pusimos en referencia de que hoy es el día que cumple años nuestro hospital. El hospital cumple años todos los días. Y estamos en los 101 años y 6 meses que queremos festejarlo. Y lo digo porque hubo un cuestionamiento de algunos profesionales que dijeron ya lo festejamos los 101 años. No. Los 101 años se festejan todos los días, como el Día de la Madre se festeja todos los días, el Día del Padre se festeja todos los días, y este es el día de nuestro hospital. Y le pusimos 101 años porque quisimos. Podríamos haberle puesto otro nombre. Pero la realidad es que este es un día de festejo. ¿Por qué? Porque tenemos la suerte hoy de contar con el profesor Sergio Provenzano, maestro de la medicina, una persona que ha trabajado, que ha luchado fuertemente en situaciones adversas en su vida y que hoy ocupa el máximo estrado de la Facultad de Medicina. Porque contamos con el profesor Elías Hurtado Hoyo, que es un hijo directo de este hospital, se formó en este hospital, hizo la residencia de este hospital y hoy en la tarde va a recibir un título, y voy a hacer muy cortito una referencia acerca del título. El título cuando yo le hablo a los alumnos míos de las artes marciales y estamos a punto de dar un examen de categoría de cinturón negro, siempre les hablo acerca del valor del tener y el valor del ser. El ser es una cosa y el tener es otra. Yo puedo tener un título porque compro un título. Puedo tener un título porque voy y paso por una casa de deportes y compro un cinturón negro y me lo pongo y digo soy cinturón negro, en el caso mío de las artes marciales. Pero la diferencia está en el ser cinturón negro. Y yo creo que el título que hoy le van a entregar a Hurtado Hoyo, al maestro, es un título que lo va a tener porque es eso. Y no porque prócer es algo, hoy lo van a designar prócer de la medicina. Y no sé si prócer es la palabra, realmente es un maestro. Yo aprendí mucho de Hurtado, aprendí a cómo atender al paciente, aprendí cómo escucharlo, aprendí cómo hacer que un alumno mío se estimule para crecer
sin enojarme, sin pelearme, sencillamente a veces con un gesto, con una cara, uno sabe que estaba enojado Hurtado, y si está enojado Hurtado uno tiene que cambiar actitudes. Lo tenemos también a Gilardi. Tenemos a Gilardi, que es quien conduce la Asociación de Médicos Municipales y quien realmente lo hace con que nos garantiza la defensa del médico. Esto es una certeza que la tenemos en esta etapa. La vivimos, la sentimos, nos sentimos protegidos. Hoy están invitados acá presidentes de filiales de otros hospitales que van a ir llegando, pero realmente cuando hablamos de Gilardi hablamos de institución. Hablamos de personas que han trabajado durante muchos años en pro de la defensa de condiciones y medio ambiente de trabajo, contra la violencia a los médicos y a favor de honorarios dignos. Así que yo creo que esto nos excede. No son 101 años, pongan el nombre que quieran, esto es una fiesta y la fiesta ya está comenzando. Gracias a todos. A continuación, escucharemos al doctor Elías Hurtado Hoyo, quien es el presidente de la Asociación Médica Argentina, profesor titular de Cirugía Consulta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y quien fuera ex residente del Hospital Durán y ex jefe del Departamento de Cirugía del mismo. Bueno, gracias por la invitación, creo que me escuchan todos. ¿Quién es? ¿Qué es? Bueno, el rol que nos toca a nosotros ahora no es que Adrián hable de mí, sino nosotros, los mayores, acompañar a los relativamente jóvenes, que son la mayoría de ustedes, en este éxito realmente admirable. Todo comenzó así, venía Daniel Cataldo de la visita acá de la década del 70, ustedes la mayoría no estaban. Bueno, él se fue a... La verdad que yo venía, ¿se acuerdan que me fui a hacer pánice cardíaca y yo hice cardiopatía congénita y venía entusiasmado y Daniel quería crecer? Y bueno, le sugerí que vaya a hacer cardiopatía congénita. Adultos teníamos Favaloro, Odiotas, ¿verdad? Pero chicos teníamos muy poco, el grupo Creus, etc. Bueno, él era amigo también de Favaloro. Con la recomendación de Favaloro fue cardíaca en Francia, cardíaca en Londres, 5 años, se operó a medio mundo, realmente extraordinario. Volvió al país, Favaloro le abrió un centro en Güemes, pero a los 2 años me dijo que el tema que acaban de señalar no gastó la plata que él quería, hablar claro, y se iba a hacer plástica, porque los chiquitos, los padres eran muy jóvenes, no tenían plata, y se fue a hacer plástica a París. Ahora opera 3 veces por semana en París y 2 veces por semana en Milán, hizo la tesis en Milán. Por supuesto, la palabra Favaloro le abrió todas las puertas a nivel mundial. Realmente eso. Pero lo ha decidido reunirnos, convocarnos, tener este liderazgo y ser acompañado por figuras como son otros queridos amigos, Sergio Provenzano, otro amigo de la lucha, como es Jorge Vidal y toda la dirección. Realmente esto lo ha logrado Desiderio espontáneamente. Uno les enseña a muchos, pretende que muchos lo sigan, pero muy pocos, y cada uno toma un rol de la personalidad del otro. Yo me acuerdo siempre cuando me hice cargo del Hospital Tornú en el año 1980 como jefe. Y me acordé de un maestro que a lo mejor no era el más brillante de todo, que era Armando Russo. Armando Russo, cuando hacía la recorrida, pedía el hematocrito, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, pero eso sí, iba todos los días en la recorrida. Y también aprendí cómo se conduce un servicio, aprendí de las mucamas, que hay que pasar. Cada 3 meses el jefe tiene que pasar y con el dedo tiene que hacer así por los pizarrones. Si está sucio, no hace falta que la recrimine a nadie, la gente sabe lo que tiene que hacer. Bueno, son cosas que uno aprendió acá en este hospital y los demás que tuve la oportunidad de recorrer y compartir esta mesa. Bueno, con todos amigos, con la doctora, realmente es un placer y le deseo el mejor de los éxitos, hoy y en el futuro. Y para los maduros ese es el rol que nos tocó. Nosotros estamos en el rol de acompañar, y evidentemente cuando los vemos, cómo crecen en todos lados, de todos los médicos del Hospital Durán, de cómo funciona la facultad, cómo las discusiones que tiene el médico municipal.
municipales y cómo luchan y con la vehemencia que lo hacen, señores, los médicos tienen que estar todos juntos, independientemente de qué instituciones estén, porque los demás, acuérdense, no nos van a dar ni agua. Así que eso va a la parte que acompañamos a las actividades que hacen todo, porque los demás no niegan, si nos invitan a una cena, y solucionamos un problema de vida y después nos convidan una cena copiosa de $100 sin estar cubierto, pero bueno, pero no pasa de eso. Señores, eso se aprende en el caminar y bueno, un placer estar en este hospital, me emociona yo también. Felicitaciones, Adrián, por todo lo que has hecho y por todo cómo estás conduciendo tu actividad en tu vida, en todos los roles de facultad, tus roles asistenciales y tus roles gremiales. Muchas gracias y disculpas. ¿Esto va a hablar? Seguidamente tomará la palabra el doctor Sergio Provenzano, quien es el actual decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y que además es nieto del doctor Nicolás Romano, quien fuera director del Hospital Durán y le da nombre a uno de sus pabellones de esta institución, quien nos brindará una breve reseña histórica acerca del Hospital Durán. No sé si andará este. Yo creo que yo tengo... ¿Hablo con esto? Perfecto. Bueno, anda, ¿se escucha ahí? Sí. Bien, bueno, bárbaro. Les agradezco mucho a la Asociación Gremial del Hospital Durán y realmente, como decía la persona que anunció recién que yo iba a hablar, esta también es mi casa. Por eso cuando me escuchen hablar, si se me va la cosa afectiva y me emociono, le pido que tengan consideración de una persona que está mayorcita y que va a revivir un montón de cosas que le pasaron acá y que generó acá. Porque tenemos que convenir, el Hospital Durán nunca fue ajeno a qué pasaba en la calle Paraguay 2155, es decir, la Facultad de Medicina. El Hospital Durán fue un hospital que toda su generación tuvo directa relación con lo que es la reforma universitaria. Todos los que estaban acá eran todos reformistas y los reformistas avanzaron sobre el ámbito universitario. Y por esto, el Hospital Durán fue un espejo de lo que pasaba en la Facultad de Medicina, incluso por periodos muy prolongados de tiempo, el Durán manejó la Facultad de Medicina, poniendo decanos, poniendo profesores titulares, manejando mucho más de lo que ustedes sueñan. Entonces, yo voy a charlarles un poco de cómo empieza esta historia. ¿Podemos pasar la primera? Bueno, ¿cómo empieza la historia? Y la historia se remonta al año 1814. En el año 1814 hay un cirujano mayor del ejército francés que se llamaba Jean-Charles Durand, que recibe la flor de lis del rey Luis XVIII de Francia y que había sido cirujano mayor del ejército nacional. En 1814 decide políticamente venirse a la República Argentina y de esa manera entra a lo que sería la ciudad de Buenos Aires. En ese entonces, este hombre, que era una persona avesada quirúrgicamente, es recibido por el gobierno que estaba en ese momento vigente acá, y él pasa a ser, entre otras cosas, uno de los fundadores de la Universidad de Buenos Aires. Siendo fundador de la Universidad de Buenos Aires, tuvo el privilegio de ser el primer profesor titular de obstetricia que hubo en la Universidad de Buenos Aires. Este hombre, llegado acá a Buenos Aires, entra a contacto con la oligarquía de Buenos Aires y obviamente viene de Europa sin un peso, pero acá se relaciona con la oligarquía y toma en matrimonio a una hija directa de la oligarquía de Buenos Aires que llamaba María Rosario Chavarría. María Rosario Chavarría, con quien se casa, tiene con él 3 hijos. Un hijo que se llamaba Carlos Gustavo Durán,
que nace en Salta en febrero de 1826 y tiene dos hijos más, uno que se llamaba Eduardo, que no se conoce paradero, no se sabe qué pasó, la historia no permite recordar qué pasó, y una hermana, Carolina, que fue la que vivió con Carlos Gustavo Durán hasta que éste muere en el año 1904, el día 8 de agosto de 1904. Carlos Gustavo Durán, se recibe de médico en la Universidad de Buenos Aires en el año 1846. Su especialidad, obviamente, es obstetricia, y no solo hace obstetricia, sino que también hace política. Y como político representa a la provincia de Buenos Aires como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y después como senador por la provincia de Buenos Aires. Todo esto le da una aureola política y un reconocimiento en la ciudad de Buenos Aires que le permita, obviamente, mantener sus vínculos con la estructura de conducción de la República de Argentina en ese momento, y que lo lleva a casarse con una señorita, él tenía 43 años, lo lleva a casarse con una señorita de 15 años muy gentil, que se llamaba Amalia Pelliza Pueyrredón, que resultó ser nieta del director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón. Así las cosas, yo les traigo la historia para que sepan de dónde viene todo esto. Entonces, así las cosas, este hombre enamorado de esta niña, muy gentil, tiene dos desgracias que le marcan su vida fuertemente. Una fue la muerte de su madre, María Rosario Chavarría, que terminó siendo en el futuro, era la hermana del que fue máximo representante de la Iglesia en la época del presidente Mitre, que a su vez tenían fortuna inconmensurable, y la tal niña Amalia Pelliza Pueyrredón contrae viruela en la ciudad de Buenos Aires, les estoy hablando, habrá sido 1880 y pico, casi 90. Resultado, le queda la cara estropeada y supongo que parte del cuerpo, lo cual motiva que este hombre que adoraba a esta niña se cerrara las puertas de su casa, que no entrara la luz, bloqueara todo tipo de visitas y se hace un ermitaño. Obviamente que pasa el tiempo, se hace cada vez más huraño y a su vez cada vez más, digamos, poco generoso con el cuidado de su mujer, lo que lo lleva a que la mujer se escape y se vaya a vivir a Montevideo, donde muere en la ruina porque él no le deja un solo peso de legado. Cuando él se muere en 1904, el 8 de agosto, se abre un testamento y se habla en los roperos de la casa. Y el tipo tenía en la casa algo así como 1.200.000 pesos fuertes con un testamento que decía: esta plata es para construir un hospital. He juntado toda la plata de toda mi vida para que se construya un hospital con esta plata. ¿Y por dónde estamos parados ahora? Mostrámelo, César, porque yo no estoy viendo lo que estás proyectando. Pasa a la siguiente. Bueno, entonces, hay un señor que se llama Gabriel Tapia, que es el testamentero de Carlos Durán, quien se pone en contacto con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En ese entonces había un intendente que se llamaba Guiraldes, y entonces en el año 1909, creo que habrá sido en el mes de junio de 1909, se pone la piedra fundamental del Hospital Durán. En ese momento hay un acto que está presente Gabriel Tapia, está Guiraldes, que era el intendente en ese momento de la ciudad de Buenos Aires, y posteriormente, en la siguiente, aparece, cuando sale de decir su discurso Gabriel Tapia, y está toda la gente en la puerta de lo que va a ser el área del hospital, y entonces ahí aparece la mujer de Tapia, que se llamaba María Luisa Posadas, que es la madrina del acto en el cual se pone la piedra fundamental. Como
recuerdo del acto, a los presentes se les da una medalla en la cual dice al reverso de la imagen de Carlos Gustavo Durán, dice: donó su fortuna para hacer un hospital. Esto fue el año 1909, y el hospital comienza a hacerse. Ahí viene el otro problema, ahí viene el problema de cómo se hace el hospital. Se hace el hospital estilo alemán, como era el hospital de clínicas, el viejo hospital de clínicas, o se hace un hospital más moderno, como es el hospital actual, que tiene un diseño que es francés, que no es un diseño tan parco, tan complejo como es un hospital alemán, que es mucho más viejo. Hay varios proyectos, y hay un proyecto que gana, que lo hace el ingeniero Buschiazzo, que es el nombre que ha de ser conocido por ustedes porque ha hecho muchas obras acá en Buenos Aires, y se aprueban los planos de este hospital. Uno de los que canalizó todo este trabajo para la búsqueda de los espacios fue un señor que se llamaba Pena. ¿Le suena el nombre? Pena, en ese momento, que era una figura importante dentro de la medicina de la ciudad de Buenos Aires, se ocupa de buscar el espacio. Y acá él define, acá había que esto se lo digo porque después va a enganchar con el resto, había una estación sanitaria que se llamaba San Carlos Norte. Esa estación sanitaria era el único servicio médico asistencial o de prevención sanitaria que había en la zona esta digamos, del centro de la ciudad de Buenos Aires. Y encuentran este espacio donde es el Hospital Durán, y bueno, el Hospital Durán comienza, una vez que está puesta la piedra fundamental, pasamos a la otra, van a encontrar ustedes que el hospital termina de construirse en el 18 de marzo de 1912, 18 de marzo de 1912. Este hospital se termina de construir en esa fecha. Ahí van a ver ustedes ahí cómo están las fotos del hospital. ¿La estás pasando? Yo no estoy viendo lo que está pasando. Ustedes fíjense, esto es pura búsqueda bibliográfica y búsqueda historiográfica, pero de todas maneras, para que ustedes vean lo que era el hospital. En la siguiente van a encontrar cuándo se habilita el Hospital Durán, que no se habilita ese año, en el año 1912, sino que se habilita en 1913. Por esto ustedes están cumpliendo hoy 101 años y no 102 años, por ejemplo, porque en realidad se entregó al gobierno de la ciudad. En el momento que se entrega el hospital, el intendente se llamaba Agustín de Anchorena, y ahí cambia el obispo, creo que era el obispo Espinosa, que estaba acá, y estaba también el señor Tapia, que debe haber ustedes visto la foto recién de cuando se entrega el hospital. Les puse la fecha para que se ubiquen cuándo fue la entrega del hospital, y una foto de cómo era el hospital en el año que se habilitó, que está puesta como foto 1913. ¿Está ahí? Bueno, algunas cosas del legado de Durán, porque también tienen que saberlo. Este hospital no era para las chicas, este hospital era exclusivamente para los hombres, porque por algún tipo de reacción interna, Carlos Gustavo Durán había tomado cierta distancia de las chicas, por lo cual legó que no fuese un hospital de mujeres, concretamente, sino un hospital de hombres. Pero ¿qué pasa? Este hospital tenía que dar solución a muchas cosas en un área que no había respuesta a la problemática de salud de la gente, y no tuvieron más remedio que abrir el hospital para que entraran mujeres. Por eso hoy en día este es un hospital mixto de internación donde hay hombres y mujeres, pero el legado original fue exclusivamente para atender hombres. Resultado de todo esto, vamos a pasar a otra etapa para la cual ustedes están festejando el año 101. Pero para llegar al 101 tienen que pasar primero por las bodas de plata. ¿Está la siguiente bodas de plata, dice ahí? Sí. Fíjate. Bueno, entonces, en las bodas de plata del hospital, que habrá sido 1938,
Ahí tienen ustedes cómo estaba el hospital en las bodas de plata. Ese es el hospital en las bodas de plata, mes de marzo, de abril, porque se habilitó el 13 de... El hospital se habilita el 28 de abril de 1913, con lo cual en abril de 1938 cumplió su boda de plata. Fíjense ustedes, es como era el hospital a las bodas de plata. Por ahí hay un autito de la época, y creo que en las anteriores había algún caballo puesto en algún costado, donde demuestra que los vehículos de esa época eran sumamente inteligentes en lo que significa la urgencia, autitos que hoy en día serían de colección, pero en ese momento estaban en la puerta del hospital. Entonces, fíjense ustedes, cuando se festeja las bodas de plata del hospital, ustedes van a tener ahí una lista de quiénes sean los jefes de cada uno de los servicios que había en ese momento acá en el hospital. Van a encontrar identificados algunos próceres de la medicina, y tienen que pensar que cuando se inaugura el hospital hay 4 personas que reciben la responsabilidad de manejar este hospital y hacerlo crecer. Uno era Pascual Palma, que fue su primer director, estoy hablando 1913, y tenía 3 personas que lo secundaban. Uno era Mariano Castex, que era profesor titular, era profesor de medicina interna. El otro era un profesor que se llamaba Delio Aguilar, que era pediatra, y tenía otro que se llamaba José María Scalier, que era otro clínico que tenía una característica especial, que era boliviano, pero que además de ser boliviano era muy buen clínico, y entonces los incorporó acá a trabajar en la dirección del hospital. Eso fue la primera dirección y la primera conducción del hospital. Del año 13 al siguiente espacio hubo varios individuos que aparecieron por acá. Recién el doctor Desiderio hablaba que querían hacer una fiesta de cirujanos, pero les voy a dar un poco de cirujanos y un poco de clínicos para que no sea tan desequilibrada la fiesta, porque también hay clínicos acá. Y hay también ginecólogos y obstetras, o sea que vamos a dar un poquito a todos. Entonces, fíjense, Pascual Palma, gran cirujano y maestro, le deja un lugar nada más que a Pedro Chutro como jefe de cirugía de este hospital. Y a su vez, Chutro, en el tiempo, para cuando se llega a los 25 años al aniversario, deja o está al frente en esa fiesta como jefe José Jorge, ¿no? José Jorge, que era el jefe de cirugía de ese momento. Entonces, fíjense ustedes quiénes son los responsables de las diferentes áreas que tenía el hospital. Fíjense los nombres, por ahí aparece Valls, por ahí aparecen muchos más representantes muy fuertes de la medicina del Hospital Durán, que han trascendido y han sido maestros y han hecho escuela. O sea que lo que decía el profesor Hurtado Hoyos, él viene de un lugar donde se formaron maestros, y por esto él continuó su desarrollo formativo de recursos humanos, porque fue lo que recibió acá. Él, cuando vean lo que es los papeles de Morel, cuando van a encontrar en los papeles de Morel, como el joven Hurtado Hoyos era ayudante de primera honorario en este hospital, y bueno, les voy a seguir contando después algunas vivencias más. Entonces, ¿por dónde andamos en las fotos? Bueno, entonces, ahí le estaba mostrando la foto de Nicolás Romano en el año 1913. Nicolás Romano era un médico, era un practicante mayor de la estación sanitaria San Carlos Norte, que cuando se cierra y se traslada todo acá, lo trasladan al Hospital Durán y pasa a ser practicante mayor. Y es el que hace la primera guardia del Hospital Durán, y el primer auxilio que hace el Hospital Durán lo hace él en el año 1913. ¿Qué pasa? Romano es derivado
porque estaban ocupadas las plazas que él quería utilizar, no le quedó más remedio que ir con Mariano Castex, y como era un tano, cocorito, muy complicado, muy aguerrido y muy duro en su trato, dijo públicamente: si no me queda más remedio que irme con ese, me voy con ese. Y se fue con Castex. Pero el tema, entonces, porque esto es importante, porque esto siempre, ahí vienen vivencias. Mi abuelo me decía: mirá la barbaridad que hice por abrir la boca en forma inadecuada, porque esto me costó que más que Castex durante años y años me hicieran pagar la barbaridad que le dije. Y resultó ser que Nicolás Romano pasó a ser el discípulo directo de Mariano Castex, lo que lo lleva, entre otras cosas, a ser director del Hospital Durán en 1928, cargo que ejerció hasta 1946, en que es desafectado por razones políticas del hospital y exiliado, vuelve al Hospital Durán en el año 1955 como director y renuncia en el 56 porque ya estaba grande y no tenía mucha intención de hacer. Pero fíjense la siguiente. ¿Dónde andamos? Bueno, ahí les muestro. Nicolás Romano, que primero fue profesor en el año 36 de la Facultad de Medicina de La Plata, fue el que organizó el servicio de clínica médica de la Facultad de Medicina, de la Cátedra de Clínica Médica de La Plata. En el 37 fue profesor titular de Medicina Interna de La Plata y en 1943 es elegido profesor titular de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la UBA. Ahí tienen ustedes en la conferencia inaugural que dictó en el aula magna de la Facultad de Medicina, donde aparecen algunos de los personajes más conspicuos de la medicina de entonces y que estuvieron presentes en ese acto. Si ustedes se fijan, entre los invitados había muchos profesores internacionales, uruguayos, chilenos, hasta estaba incluso el embajador de Brasil, es decir, había una inserción en la medicina argentina en los países hermanos de Latinoamérica, donde el reconocimiento profesional estaba permanentemente garantizado día a día por los vínculos que había. Hay otras cosas. Yo le contaba que el Durán participaba de todo lo que pasaba en la Facultad de Medicina y todos aquellos que eran reformistas manejaban la facultad y el Durán manejaba la facultad. Entonces, Nicolás Romano era consejero de graduados en la Facultad de Medicina desde el año 23 hasta el año 27. Pero el año 27, que fue la época de crisis de este país, en la época de finales del gobierno de Irigoyen, comienzan convulsiones políticas, lo que lleva a que Nicolás Romano, el día 27 de marzo de 1927, desplace al decano de la Facultad de Medicina a punta de revólver, que era Pedro Belú, profesor titular de Anatomía, y ocupe la dirección del decanato de la Facultad de Medicina hasta el día 31 de marzo de 1920, 4 días. A posteriori, la universidad, a partir de esta situación, envía como interventor a Ricardo Rojas, que también está 4 o 5 días. Y después, el que los sigue a ellos dos es Alfredo Lanari, que logra estar en la Facultad de Medicina al frente desde el mes de mayo del año 2020, de 1927 hasta noviembre de 1927. Fíjense ustedes, los cambios políticos de alguna manera han generado cambios institucionales muy fuertes y falta de continuidad en lo que hace a las gestiones universitarias. Pero a pesar de todo, nuestra Facultad de Medicina ha sobrevivido a todos los inconvenientes políticos y yo tengo la idea que piensa sobrevivir pase lo que pase,
porque todo depende. Las cosas pasan y nuestra facultad y nuestra universidad queda. Es tan importante nuestra universidad que es muy difícil poder doblegarla más allá de las cosas políticas. Y entonces, lo que te contaba de Romano, obviamente que no solo estuvieron manejando la facultad, sino que además estaban incorporados como consejeros en el Consejo Superior de la Universidad, con lo cual tenían un manejo mucho más regular de las cosas. Pásame la siguiente. ¿Dónde andás? Esto es toda la gente que había participado, que estuvo presente. ¿Quedan más? No sé, me pasa que no lo estoy siguiendo. Bueno, ¿dónde andás? Ah, bueno, entonces ahora fíjense ustedes. Ahora yo les voy a mostrar algunas cosas importantes del Hospital Durán. Por de pronto, yo les decía que el Durán ocupó espacios muy grandes de la Facultad de Medicina porque tuvo una figura rectora que fue Luis Muniz. Luis Muniz fue decano de la Facultad de Medicina desde 1958 a 1962. Luis Muniz era el profesor titular, jefe del servicio de clínica médica del Hospital Durán. Si ustedes ven los textos, van a ver algunas cosas que llevan a que Muniz se tenga que pedir suplencias porque él estaba al frente de la facultad y era el jefe del servicio. Y en algún momento propone al profesor Parisi como jefe interino del servicio de clínica médica cuando él estaba en el decanato. Y a su vez, si ven por ahí, si vas pasando despacito, fíjate, vos seguirás porque yo no lo veo, está cuando Muniz está pidiendo la creación de la residencia de clínica médica en el Hospital Durán, las vacantes que necesita y sobre todo cuál es la infraestructura de formación de recurso humano que él muestra pidiéndole al decano de la facultad, que en esa época creo que era el año 68, creo que era Santas, ¿dice Santas por ahí? La carta dice Santas, porque después de Muniz fue decano del año 62 al año 66, Osvaldo Fustinoni, y el 66 con el proceso militar comienza otra vez el bamboleo de decanos, y entre otros decanos aparece por ahí Andrés Santas, la persona reconocida, y entonces la carta de Muniz, hablando de la residencia, se la dirige a Santas, que había sido como año 67, por ahí, creo 67, ¿es por ahí? ¿Cómo? 67. Entonces, en el año 67 se crea la residencia de medicina interna acá, siendo Santas decano de la facultad, y hay que elevar el pedido a Salud Pública al Ministerio para que puedan convalidar la residencia acá del hospital. Y está pidiendo las vacantes de residentes, creo que eran 6, 2 instructores y no sé cuántas cosas más. Pasemos a la siguiente. ¿Te deja la anterior? Yo les pido disculpas porque yo no estoy viendo lo que estoy charlando con ustedes, pero que ustedes vean documentación. Bueno, ahí está una nota que eleva el profesor Morel, jefe de la cuarta cátedra. Yo les subrayé algunos conspicuos del Durán que han hecho gestión externa. Me he equivocado con algunos, pero les puse en amarillo. Por ejemplo, ahí estaba Jabbar Bilbao, estaba Gilardón, estaba Corbel, estaba Spector, y es decir, tienen unos cuantos que han pasado por aquí. Fíjense que el grupo surgido de acá se ha desparramado con pseudopodios, por todos lados, se han metido en todos lados, y puesto el Durán ha generado espacios y escuelas en cuanto lugar pudo disparar gente. O sea que esto es importante que lo vean, porque esto lo he buscado con prolijidad para mostrarles todo lo que son y para que tengan gente joven que no conoce esto, todos los que pasaron por acá, que son todos tipos importantes. Quizás ya son grandes o no están, pero es importante eso. Pásame la otra, a ver. Hay otra cosa más de Morel, me parece, por ahí. No, y ahora después viene, como decía el profesor Hurtado Hoyos, que
Yo lo conocí personalmente a Armando Russo, porque acá operaron a una tía mía de un cáncer de colon en el año 57, y bueno, operó en ese caso Russo, que no era todavía el jefe del servicio, pero usted fíjense en los antecedentes de Russo, que fue profesor adjunto, después fue profesor de la facultad, y ahí dice quién fue el jurado que lo designó como profesor adjunto regular de la Facultad de Medicina, acá en la cuarta cátedra. Después cuando fue profesor interino, que fue en 1960 y algo, y después en el año 1970, que lo designa profesor titular por concurso. Y por ahí aparece quién era el encargado de la UDH, el encargado docente de la UDH, en ese momento lo que fue él, en otro momento fue Fongi, bueno, han ido cambiando. Pero por sobre todo con el tema de Russo, si se fijan, al final, Russo tuvo algunos secuaces acá en el hospital, a los cuales intentó promover como profesores. Y si ustedes se fijan por ahí está Ricardo Grispan, está Carlos Rosales, está varios que fueron, o sea que les estoy mostrando para que tengan una idea, porque algunos no saben su origen y es importante que se lo recuerden, y para que sobre todo mantengan sus vínculos y sus paternidades, aquellos que los condujeron. Bueno, bueno, entonces estamos por ahí con lo de Russo. ¿Qué es la siguiente? A ver, decime. ¿Cuál te? ¿Qué es esa? No. Bueno, entonces después, el que sigue, después de Luis Muniz, estuvo Fongi, y luego ese fue el orden más o menos, que se hizo cargo de la unidad docente, que después terminó en manos de los pediatras que empezaron a manejar el hospital en la época de Visillac, y bueno, toda esa época donde estaba Rubinsky, y estaba, ¿quién más estaba? Todos ellos. O sea, los pediatras prometí no tocar porque igual los voy a mostrar después. Entonces, bueno, eso es más o menos la situación del hospital. La siguiente es, a ver, fíjate, yo no... bueno, ahí tienen ustedes, este es el año 1965, donde Nicolás Romano es elegido miembro del número de la Academia Nacional de Medicina, ocupando un sitial en la Academia Nacional de Medicina. Con lo cual se cierra el ciclo de Nicolás Romano, que vuelve a la dirección del hospital en el año 1955 y lo deja en el 56 a Simón Rey como director del hospital. Y en esa época de Simón Rey me toca llegar a mí un día a la noche, un domingo, me había clavado un montón de alambre de púas en la quinta que teníamos en la Ruta 8, y mi abuelo me trae acá al Hospital Durán, donde me aplican, creo que fue suero, puede ser, no sé mucho de eso, suero antitetánico, y ahí casi me muero porque hice una reacción anafiláctica y estuve al borde de morirme porque realmente me ahogaban, fue una cosa espantosa. Ese fue el primer contacto que tuve personal con el Hospital. Bueno, después el segundo contacto que tuve así directo fue porque yo el año 1970 empecé a hinchar que quería ser guardia. Y estaba en cuarto año de medicina y mi abuelo me dice, yo te voy a llevar a mi hospital. Y me trajo acá un día a hablar con un doctor que era el director, se llamaba Fabricio, ¿puede ser? Fabricio, todavía me acuerdo. Entonces Fabricio me llevó de la mano y me dijo, yo te voy a mandar a una guardia que te vas a divertir porque son todos unos reos que todo el día chupan, que duermen y que no hacen nada y que te vas a divertir. Y yo venía todo emperifolladita y me encuentro en la guardia los días jueves de este hospital, donde empecé a tener conspicuos amigos de diversión y de placeres mundanos, entre los que estaba el famoso doctor Pomar, estaba Delelis, estaba Pedrito Bárcena, creo que se murió Pedrito, que era todo colorado,
Y ahí conocí por primera vez al niño prodigio de la guardia, que estaba de vez en cuando, pero estaba, que era el doctor Elías Hurtado Hoyo, que venía de vez en cuando de visita a la guardia porque era un hombre muy solicitado, no sé en qué rubros. Bueno, ahí hice mi primer apéndice, que me ayudó el doctor Ricardo Grispan, que era jefe residente o residente de esa época. Hice mis primeros auxilios en ambulancia por acá por el barrio, que realmente no me dolió más. Y acompañé a Mario Bianconi, que era el obstetra de guardia, que después fue profesor titular, con quien me unió una amistad de siempre, a un quirófano a ver lo que fue completar un raspado incompleto acá en el Hospital Durán. Miren, me acuerdo todavía, esas son cosas que a uno lo marcan, y las figuras de las personas. Me acuerdo que andaba con polerita él, esa polerita blanca, y usaba guardapolvo, pero polerita. Bueno, eso es más o menos mis contactos con el Durán, que mantuve un año de la guardia acá, y después me mandó mi padre a hacer guardias de obstetricia con Firpo al Hospital Alvear. Yo quería hacer obstetricia y bueno, en ese momento me pasé allá. Así que más o menos esa es la historia. Ahora, después vuelve la historia en el año 1973. Pasá la otra. En el año 1973, en un hecho desgraciado, y muchas veces por un desmedido afán de reivindicar cosas sin el debido diálogo, uno de mis hermanos muere en el edificio Libertad en una acción desgraciada. Entonces me llaman, yo ya era médico, acababa de recibirme, estaba por dar mi examen de residencia, me llaman del hospital, del edificio Libertad, me dicen, hace falta que alguien venga a reconocer los restos del marinero Julio Provenzano. Entonces mi padre, que había tenido un infarto, que estaba en una situación de salud precaria, no se animó a venir porque nadie quería dejarlo venir, entonces vine yo. Y entré por primera vez ese año, en marzo de 1973, a lo que era el Hospital Naval Viejo, y fui a lo que es uno de los pisos donde estaba la anatomía patológica, una cosa así, y ahí hice la identificación de lo que daba mi hermano. Me acuerdo que salí, me senté en la vereda de Ambrosetti y me puse a llorar solo, y dije, algún día me la voy a cobrar. Y bueno, pasó el tiempo, pasa la otra, y entonces, con la ayuda de los muchachos de la guardia de los jueves, con la ayuda de médicos municipales, con la ayuda de todo un grupo de amigos que conocían mi historia y que por sobre todo respetaban a las personas y respetaban los derechos de las personas y la hombría de las personas, ese día definimos que cuando pasa el Hospital Naval al lugar que tiene ahora y en el Parque Centenario, había que ponerle un nombre a lo que era el Hospital Naval Viejo. Y entonces ahí Oscarcito Pomar, que tuvo gran participación en todo esto, definimos que el hospital tenía que llamarse Nicolás Romano. El otro que competía con Nicolás Romano era José Jorge, que había sido el jefe de cirugía que yo les mostré a ustedes al principio cuando se festejaron los 25 años. Entonces, se define en el Consejo Deliberante, en ese momento había una posibilidad política de conseguir esta alternativa, y bueno, el Consejo Deliberante, que era la presidencia de Facundo Suárez Lastra, que era el presidente del Consejo Deliberante, define que este hospital se va a llamar Pabellón Nicolás Romano y se integra al Hospital Durán. Esa foto que tienen ustedes ahí van a encontrar, por un lado, a Julio Salier, que era el intendente de la ciudad de Buenos Aires, van a encontrar hablando a Teodoro Puga, que era el secretario de Salud, está por ahí Baranchuk, que era el subsecretario de Salud, está Carlos Prieto, que era el que venía en representación de Raúl Alfonsín y de Aldo Neri, que era el ministro de Salud, está por ahí el negro Pomar, escondido por ahí, ¿lo ven?
está por la mitad a la derecha, se lo ve con la gomina engominado. O después por ahí está Néstor Felipone, que era el presidente de Médicos Municipales, está Héctor Lombardo, está Alberto De Martini, que era el jefe de cardiología, la directora era Rita Regueiro de Comando, está por ahí el León Cubellum, y hay unos cuantos más, es decir, seguramente me estoy olvidando de muchos, pero por ahí aparezco yo con anteojos y con bastante pelo y medio marrón todavía. Bueno, eso es más o menos la conclusión de todo esto, y bueno, eso es parte de lo que les voy a contar. O sea, este fue el último contacto. Y yo ya venía con contactos en el hospital, en lo que fue la movilización de graduados del hospital, en lo que fue el apoyo del jefe de clínica médica, que se llamaba, el flaco, ¿cómo se llamaba? Bonifacio Sánchez, con quien me uní una gran amistad porque era de la ciudad de Buenos Aires, y teníamos un buen vínculo. Además los hijos de él habían sido alumnos míos, y entonces tenía un buen vínculo y tenía mucha conversación con él. O sea que eso fue más o menos mi paso por el Hospital Durán y mis contactos. Espero no haberlos aburrido. El Durán sigue vigente, está con todo su desparramo en todas partes de este país en lo que hace a la medicina. Se llevaron gente a clínicas como Morel, que se vino para allá, pasearon por media ciudad de Buenos Aires. No es que se quedaron quietos y que se quedaron cerrados acá adentro. Los felicito y gracias por el espacio que me dieron. A continuación, nuevamente con nosotros, el trío de cuerdas, quien es violinista graduado cum laude en el Conservatorio Bugiardot, habiéndose desempeñado en la Orquesta Juvenil de Radio Nacional, Camerata Bariloche y en la Orquesta Sinfónica Nacional. Actualmente en la Orquesta Estable del Teatro Colón, galardonado con el premio Mejor Intérprete de SADAIC, entre otros, y es profesor titular en el Conservatorio Superior de la Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Astor Piazzolla. También Elizabeth Ridolfi, hija del profesor Ángel Ridolfi, violinista, integró las orquestas juveniles del Mercosur, el Río de Janeiro y la Filarmónica de Buenos Aires. Fue integrante del cuarteto UCA, con quien realizó varios cursos de música de cámara en Italia, Holanda, Alemania e Inglaterra. Desde hace 3 años es docente de jóvenes músicos y profesora en la Universidad de El Salvador e instructora de cuerdas de la Orquesta Académica del Teatro Colón. Y Daniel Buono, contrabajista, es contrabajo solista de la Orquesta Estable del Teatro Colón. También discípulo de Ángel Ridolfi, es considerado el mejor arreglador argentino, habiendo hecho arreglos de obras de Gardel, Obiang, Ayeta, Salgán y Piazzolla. Mientras esperamos que se preparen los músicos, vamos a escuchar unas palabras del doctor Ginaldi, presidente de Médicos Municipales, un mentor nuestro acá en este hospital, y para nosotros es un orgullo que esté con nosotros acá, lo mismo que la doctora Fiorini, lo mismo que muchos de los presidentes de filiales, está el doctor Gustavo Noya de Tornú, el doctor Nopov de Piñeiro, y sí, creo que seguramente afuera está lleno también, debe haber otros presidentes que no tienen información, así que antes de que empiecen, unas palabras del doctor Ginaldi. Bueno, muchas gracias. Va a ser muy difícil. Después de haber escuchado a Sergio, es complicado, porque yo sacaba una conclusión recién, ¿no? ¿Qué cosa que tiene el hospital público? Uno aprende no solo la técnica quirúrgica, sino el humano. Y se aprende realmente. Por eso es tan importante a veces la defensa gremial, para que las especialidades críticas, como en este momento es la psiquiatría, que pretende ser bastardeada hacia abajo, nosotros como gremio hagamos que los psiquiatras trabajen de psiquiatras y no en fiestas simpáticas. Amigos, esto tiene un gran valor. Tiene el gran valor
de la pertenencia. Cuando uno ve a aquellos que nos enseñaron y compartimos otros momentos, recién Sergio Provenzano detenía la historia del Durán en el año 70 y 80 y pico, ¿no? ¿Por qué? Porque el resto de la historia la escribieron ustedes, ¿no? Hasta ese respeto tuvo. Y están los residentes, había un montón, en el fondo también. Voy a hacer una mención a eso. Y quiero también desde mi lugar, desde el lugar que represento, que no es el mío, sino el de la Asociación de Médicos Municipales, decir que Durán también ha tenido y tiene una activa participación en nuestro gremio, en la visión del gremio. Tuvo el expresidente, quiere actuar el vicepresidente y quiere, junto a un grupo joven, los Noya, Adrián Desiderio y ese grupo maravilloso que aprendí, que me enseñaron a serme amigos de ellos en sus luchas en los últimos años. Y por eso cuando hablaba Adrián del apoyo, pero cómo no, si esto es lo que uno tiene que apoyar realmente. Y vieron el gremio que nosotros estamos planteando, el del médico gremialista y el gremialista médico. Presidente de la Sociedad de Urología, jefe de servicio cirujano de consulta, y que nos ha permitido esa visión tan especial compartir esta mesa. Porque en realidad, ¿qué es el gremio? ¿El gremio es Junín 1440, el gremio médico? Sí. ¿Es el polideportivo? Sí. ¿Es la responsabilidad profesional de nuestra compañía de seguro? Sí. ¿Es el Instituto de Capacitación de Médicos Municipales? Sí. ¿Son la lucha gremial, la carrera, las IMAT, las condiciones de trabajo? Sí. Pero en realidad el gremio médico es cada uno de nosotros. Todo lo demás son las estructuras. Nosotros somos el gremio. Somos aquellos que tenemos el convencimiento pleno de defender aquello que aburrimos, una política pública de salud de Estado, por decirlo en el gobierno de turno. Una salud pública igualitaria, equitativa, con libre accesibilidad, con capacitación, condiciones y medio ambiente de trabajo, CIMAT. ¿Todo para qué? Para una mejor asistencia al eje central de las políticas públicas de salud, que es el paciente de nosotros. Esa es la visión de nuestro gremio. No quedarnos solos marchando por la 9 de julio, que lo vamos a hacer cuando haya que hacerlo, sino tener una visión distinta, una visión de lo que cada uno de nosotros exige. También está el ir a decir, está la carrera, está el ir a tocar el timbre, a poner 1440 para plantear las problemáticas gremiales. Ese gremio está cada uno de nosotros. Por eso cuando nosotros hablamos de la violencia y decimos que vamos a usar guardapolvo blanco y no chaleco antibala, porque estamos orgullosos de hacerlo. ¿Y saben qué? Es lo que sabemos hacer. Por eso exigimos que nos cuiden, porque nosotros cuidamos al paciente. Cuiden a que cuiden, asistan a que asistan. Me reservo esta parte final para el orgullo que tiene la Asociación de Médicos Municipales de compartir esto. Porque los hospitales tienen conducción de gente como con gente que pertenece al gremio, a ese gremio, al sentirse médico para defender su gremio y al sentirse gremialista cada uno de nosotros para defender al médico. Y tiene la participación, la coparticipación en esta mesa con el presidente de la AMA, independientemente de ser nuestro amigo y mi amigo Elías Hurtado Hoyo, es el presidente de la AMA, está sentado la Asociación Médica Argentina junto con un gremio. Y el decano, independientemente de ser mi amigo de tantísimos años, hemos compartido tantísimas cosas con Sergio Provenzano, es el decano de la Facultad de Medicina. Esa Facultad de Medicina que supo abrir sus puertas para recibir un gremio, absolutamente impensado años atrás. Este es el lugar que tiene hoy la Asociación de Médicos Municipales, que comparte y que va a seguir teniendo, porque vuelvo a repetir, porque tienen los disidentes y su grupo, los nuevos, a tantos otros que están viendo la pretensión del gremio. Alguien deja de ser maestro y pasa a ser profesor solo cuando su alumno lo supera. Acá están los residentes, espero que pronto nos digan profesor, porque lo tienen que haber superado. Acá hay gente muy joven intentando y haciendo gremialismo médico. Uno pretende ser maestro para ser superado y que en algún momento nos digan profesor. Eso es ser médico. Eso es brindarse. Y eso es una palabra que usó Sergio Provenzano en su discurso. Respeto.
hospital público, por la salud pública, por el paciente, por nuestra capacitación y por nosotros mismos, orgullosos de usar nuestro guardapolvo humano. Nada más, muchas gracias. Ahora sí, escucharemos al trío de cuerdas anunciado anteriormente. Voy a cortar mucho, pero charlas muy largas, así que voy a escuchar muchísimo. No, pero son cosas complicadas. Bueno, muy buenos días. Una vez más, nos sentimos más que honrados. Realmente es una alegría poder compartir con todos ustedes un momento musical, un momento de concierto. Y porque no, la música dicen que es la cura del alma, ¿verdad? Y este concierto, el pequeño concierto, queríamos dedicárselo muy especialmente al doctor Daniel Cataldo, que realmente creó, y ustedes seguramente están de acuerdo con todos nosotros, un orgullo para la República Argentina. La medicina argentina, los médicos argentinos siguen dando que hablar en todo el mundo, ustedes lo saben mucho mejor que yo, y realmente es, digamos, reconfortante saber que aún hoy, en los tiempos difíciles que se viven, la Argentina sigue dando que hablar bien en eso. Y siempre ocurre que es a través de sus científicos o de sus grandes artistas como Daniel Barenboim o Marta Argerich. Así que bueno, para nosotros realmente es un verdadero y gran honor y placer poder dedicar este concierto al doctor Cataldo. Muchas gracias. Gracias. Sabemos, ustedes sabrán que el doctor Cataldo se formó en Francia, en París, en uno de los mejores institutos de allí. Queríamos justamente dedicarle a París, al doctor Cataldo, una melodía muy conocida, La Vie en Rose.
un argentino que también le debió mucho a París, a Francia, Astor Piazzolla. ¿Y por qué París? Justamente Piazzolla, rechazado en Buenos Aires por, digamos, la vieja guardia del tango, decidió viajar justamente a París a estudiar con una enorme maestra de la composición como fue Nadia Boulanger, fallecida recientemente, ya muy entrada en años. Y Nadia Boulanger justamente lo recibió como alumno, de hecho vio talento en Piazzolla. Pero sin embargo, en la música clásica, Piazzolla no lograba descollar, era un estudiante más con condiciones, pero nada especial. Y esa intuición, ¿no? Ese sexto sentido que tienen los grandes maestros, supo ver que había una lucecita ahí en Astor y no se rindió nadie. Entonces le preguntó a Astor, cuénteme, ¿qué es lo que hace usted en Buenos Aires? Siéntese al piano y tú qué hago. Y Astor le tocó un par de sus tangos más hermosos, ¿no? Y nadie lo miró y le dijo, mire, usted no pierda más tiempo. Dedíquese a hacer esto, aunque Buenos Aires lo rechace, porque este es el futuro del tango. Y esto es lo que usted debe de seguir haciendo inclaudicablemente. Así que bueno, para todos ustedes un gran tango de Astor Piazzolla. Adiós, Manilo.
Muy bien. Bueno, ahora ahora vamos a tocar el gran Johann Sebastian Bach, Papá Bach. Saben que tuvo 21 hijos Bach, pero en una época donde la medicina todavía estaba un poco en pañales. De los 21 hijos sobrevivieron solamente 5. 2 matrimonios, pobre mujer, no se asusten, sí, fueron 2 mujeres nada más, las que tuve, y nada menos. Así que bueno, Johann Sebastian Bach, bueno, fue, el Freud, como el Freud de la psicología, algo así fue Bach para la música, fue digamos, el pionero de la música, el que instaló todas las formas musicales que hoy conocemos, las maneras de componer, las maneras de escribir música y aún de escuchar, se deben gracias al trabajo de Johann Sebastian Bach. A pesar de su fama, nunca él jamás salió de Alemania, ¿no? De lo que era en ese momento Bohemia, nunca salió de ese lugar. Apenas un viaje tuvo a Prusia, donde fue a entrevistarse con el rey de Prusia justamente, a pedido de su hijo que trabajaba para este rey. Y el rey le hizo un desafío, le escribió una melodía en el piano, horrible, espantosa. Le dijo, mire qué bella melodía escribí, a ver qué puedo hacer usted con esto. Y bueno, con esa melodía espantosa que había inventado el rey, Bach escribió una obra maravillosa que se llama La Ofrenda Musical. Inmediatamente Bach se sentó, la anécdota es que se sentó el teclado y improvisó sobre esa melodía, o sea, condicionado por una melodía casi imposible, improvisó una invención a 6 voces. Es algo magistral, es más o menos como cuando Maradona hizo jueguito con un cubo mágico, es algo que no se puede, bueno, él podía. Así que bueno, Johann Sebastian Bach, para todos ustedes, alguien terminó.
Posso dire due parole? Posso dire due parole? Bueno, que me comentaron que el doctor Cataldo tiene en su página web las 4 estaciones magistralmente ejecutadas por el concertino de la Orquesta La Scala de Milán, ¿es verdad? Sí, sí, sí. Ay, perdón. Sí, sí. Gracias, muchas gracias, le agradezco por todo. Es muy familiar esta música porque para mis misiones en África, el cuarteto de Archi de La Scala de Milán viene muchas veces a tocar porque soy muy amigo de Francesco Manara, que es el violín, el primer violín de La Scala, dirigido por Barenboim. Y algunas veces fui por el mundo con él a dar algunos conciertos. Él inauguró el Bolshoi de Moscú cuando se inauguró hace 2 años. Y alguna vez fui, su especialidad es esa, ¿no? Son las 8 estaciones, 4 de Vivaldi y 4 de Piazzolla. Hace Vivaldi, Piazzolla, que los otros músicos de La Scala me dijeron que es de gran complejidad hacerlo. Sí, sí. Es un grande violinista, y yo siempre digo que voy a hacer un concierto y me dicen, pero vos, sí, yo que no sé ni tocar el bombo, me dice, sí, yo también, yo considero que somos un binomio, porque yo le llevo el Stradivario, se me cae ese Stradivario, y no es un chiste, pero una vez el Stradivario él se lo dejó en un restaurante, que no es un mal negocio olvidárselo, porque, bueno, después que él volvió, se dio cuenta, después de 50 kilómetros y volvió, lo recuperó, el señor del restaurante le dijo, su guitarra está ahí atrás, ¿no? Pero es un buen negocio porque el seguro te tiene que pagar tanto, y después cuando te lo recuperan, bueno, lo tenés que comprar, pero en tanto no es que te pagan mal el seguro, así que quizás a veces es mejor dejarlo, olvidarlo, sobre todo que en los últimos años lo quería vender porque tenía necesidad económica. De todas maneras les agradezco mucho. Gracias. Gracias a usted, doctor. Un orgullo. Bueno, justamente un Stradivario está en los 40 millones de dólares más o menos. Sí, bueno, no, el Stradivario cuesta, bueno, yo un poco, así como vivo un poco con los músicos de La Scala, un poco conozco los precios. Sí, hubo uno en Cremona, porque los hace en Cremona, ¿no? Los vendió a 12 millones de euros a un ruso, pero es lo que te pagan en realidad, porque no vale lo que vos crees, vale lo que te pagan. Eso me lo dice mi amigo Depardieu, me dice, vale lo que te pagan, no lo que haces. Entonces, sí, el valor de su Stradivario es ese, 3 millones. Hay 600 en el mundo y está en muy buenas condiciones. Pero ahora con las nuevas técnicas, el preocupante es que hay otros violines que suenan muy bien y que cuestan 10 veces menos. Entonces, claro, entonces él quería vender, le digo, pero es una lástima, porque al menos después lo cotizás como tu violín, el primer violín de La Scala. Absolutamente. Sí. El valor agregado. Bueno, entonces justamente, como sabíamos eso, nosotros preparamos la primavera de Vivaldi. No va a estar en el nivel de Francesco Manara, obviamente, pero bueno, dedicado al doctor Cataldo y a su página donde están las 4 estaciones, de Antonio Vivaldi, que era cura, veneciano y colorado, el peticito y colorado era el tipo. Y le decían Prete Rosso, justamente, ¿no? Así que bueno, para todos ustedes, el doctor Cataldo, primavera.
Muchas gracias a los músicos. No vamos a servir porque tenemos muchas cosas para seguir contando. Esta es una fiesta que tiene sorpresas y no queremos desperdiciar ningún minuto. Y todos tenemos actividades a la tarde y queremos que cada uno pueda cumplir con sus actividades. Primero quiero hacer algunos agradecimientos antes de que nos hable el doctor Cataldo y nos cuente toda su experiencia en una patología que para nosotros resultaba extraña hasta que hace 2 semanas salió en La Nación a 2 páginas una persona que tiene síndrome de Proteus y que actúa como artista y trabaja representando a una persona que tiene la enfermedad del hombre elefante. Y eso hizo que esta charla de hoy tomara un matiz más significativo, porque cuando decíamos que iba a venir el doctor Cataldo a hablar del síndrome de Proteus, teníamos que explicarle a cada uno que es el síndrome de Proteus. Gracias a La Nación y a Clarín, que casualmente publicaron esos 2 artículos, nos ahorramos ese tema y tenemos hoy un especialista en el tema. Bueno, quería agradecer primero a Rodgers, que nos va a sacar después con un lunch, a Hoffman, que también actuó como sponsor, nos donó un equipo de proyección para la filial y para el instituto también. Quería agradecer también a todos los que colaboraron para que esto fuera lo que es hoy. Tengo que recordar el trabajo de Malena, la subdirectora de nuestro hospital, la doctora Alicia Fernández Alonso, quien convocó, trabajó muchísimo para que esto se haga, el doctor Martínez, el doctor Oscar López. Sin ellos esto no hubiera sido posible hacer. Así que les quiero agradecer, realmente el trabajo que hicieron fue brillante. Y hay que contar a la doctora Pérez, que se nos escapó 2 semanas, pero que en forma telepática seguía trabajando desde Estados Unidos. Bueno, también mencionar obviamente a Florencia Godoy, que es nuestra secretaria y es nuestra mano derecha, y sin ella tampoco podríamos ni siquiera movernos. Hoy están acá ex-residentes de cirugía, y un poco el segundo motivo de convocatoria. Y les quiero contar que el año que viene vamos a hacer algo innovador, porque voy a convocar a la jefatura de técnica médica, la jefatura de ginecología, la jefatura de urología, la jefatura de pediatría, y vamos a hacer una semana de eventos en donde va a venir un conferencista, ex-residente, que va a decidir cada servicio, pero va a ser una semana de actividades como esta que va a terminar con una actividad final muy espectacular. Así que vayan pensando, es un trabajo para el año que viene. Cada servicio tiene que pensar, convocar a sus ex-residentes, y vamos a dar un día para área clínica, área quirúrgica, área pediátrica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero va a ser algo muy, muy lindo y muy interesante. Es una idea que nos dieron ayer y la vamos a tomar con mucha fuerza. Ese es nuestro
proyecto lineal para el año que viene desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de convocatoria. Un día para cada servicio convocando a sus ex residentes e invitando a alguien que se haya destacado y distinguido para que dé una charla especial. Bueno, doctor Cataldo ya fue presentado, ya le ofrecimos un concierto y ahora lo queremos escuchar. Después vamos a entregar unos certificados, hay para los presidentes de filial, hay para los ex residentes de cirugía, los que nos avisaron hace los días que pedimos que nos avisaran, a lo demás se lo vamos a entregar posteriormente, así que tenemos un largo trecho para caminar. Gracias, doctor Cataldo. Ok, gracias, gracias por la presencia y quiero agradecer sobre todo al profesor Hurtado Hoyo, que fue mi primer maestro, que me dio tantísimas indicaciones muy útiles para lo que después fue mi carrera por el mundo, sobre todo en Francia. Nosotros tenemos ¿cómo hago con las diapositivas? Acá las tengo que pasar yo directamente. Con esto aquí. Nosotros tenemos una misión en Centroáfrica con el Hospital San Luis de París. Mi formación fue toda prácticamente en el Hospital de Plástica de París. Este es un paciente que opera en el Hospital de Niños de París, uno de los 3 casos en la cual hicimos en un tiempo operatorio sin tocar los cartílages alares para la reconstrucción final. La enfermedad de la cual nosotros nos ocupamos es una enfermedad, hay una confusión en los síndromes. La nuestra es una enfermedad que se parece mucho al ébola y que no tiene nada que ver con las malformaciones, con los tumores que ustedes vieron en los diarios de La Nación o en el Clarín. Son cosas muy diferentes. Espero no desilusionarlos, pero de todas maneras es una patología muy grave, es una gangrena de la cara. Pero hemos hecho tantísimos labios leporinos, que creo si hay algunos plásticos, el que quiera ver, me disculpo que los paso muy rápidamente porque no quiero aburrirlos. Son cosas muy técnicas, hay diferentes tipos y esta es nuestra técnica, es una técnica de Millar modificada. Si algo tiene que ver la malnutrición con la genética del labio leporino, en ese lugar del África la frecuencia del labio leporino es muy alta, es casi como en Oriente. Alguna vez voy a operar con la Universidad de Tokio en Bangladesh. Ahí hay muchos más labios leporinos que en cualquier parte del mundo, pero la malnutrición y el tipo de alimentación prácticamente nulo que tienen en donde yo voy, donde no existe, donde no hay ni siquiera el pasto, produce labios leporinos muy marcados. Esto es un intervento en 40 minutos, es así. El labio realmente no crea grandísimos problemas. Cuando es bilateral es un poquito más complicado, pero es una técnica muy regulada. Esta es, cuando tiene un filtro muy chico, entonces sí es una microcirugía un poquito más delicada, pero de todas maneras es muy resolvible, con pocas complicaciones. Las fístulas son, por supuesto, siempre el problema, pero para el labio es bastante resolvible. Esto es para los cirujanos, es la técnica, no los quiero aburrir con eso porque no es la parte central de nuestra charla. El problema es el paladar. El paladar sí, aquí hay una mortalidad de 1 sobre 200. Hemos tenido complicaciones, pero no mortalidad en el paladar. Ahí tienen el plano nasal y el plano del paladar. Este señor japonés es el señor que me enseñó a operar este tipo de pacientes. Y ahora pasamos a la patología realmente que nosotros hacemos más que todo, que es el NOVA, que es el cancrusoris. Es una enfermedad que
que mata a los chicos el 80% mueren en 15 días, 3 semanas. Por eso que digo que se parece un poco al ébola. Son chicos que cuando tienen 3 o 6 años, cuando toman la varicela o sobre todo la malaria, porque ahí todos tienen malaria. El fusobacterio, la prevoltela pasan a través de la mucosa y los mata en 3 semanas. Esto es un chico que 12 días. En 12 días la lesión llega a ese estado. Bueno, hay una clasificación que hizo un cirujano en Ginebra, y con Servan hicimos, con la ayuda de la radiografía de estos chicos y con PowerPoint, tengan en cuenta que las líneas rojas representan la mucosa, hicimos el trayecto de la lesión, ¿no? La lesión empieza siempre en el diente, no los quiero aburrir porque es muy técnico, cada diente tiene su recorrido y sus tipos de necrosis, que puede ser de la pared lateral de la nariz, y el 80% llegan a la dura madre, entonces la mortalidad es muy alta en pocos días. Esto es una lesión de molar muy localizada, es una lesión muy chica para lo que nosotros vemos. En Europa se vio durante la Segunda Guerra Mundial por malnutrición ese tipo de lesiones. Esta es la lesión más típica. Tengan en cuenta que son 6 semanas después de la infección principal, y el tejido cicatrizal avanza rápidamente y retrae muchísimo los músculos. Sobre todo el macetero es muy doloroso, el macetero contralateral se contrae, provoca un trismo que es un problema en la reconstrucción. Los chicos un chico de 6 años se presenta así. Entonces, muy doloroso, se forman los puentes entre óseos, entre el paladar, entre el superior y el inferior, y es lo que dificulta realmente la operación. Van a ver, esto es un chico después de 15 días. Esto es muy difícil que nosotros lo vemos en el estadio así de agudo, porque nosotros vamos 2 veces por año. En esos 2 veces por año los chicos, el que sobrevive, lo vemos ya esto es un paciente que llega, que lo vemos en ese momento, que no tiene indicación quirúrgica, se hace simplemente una toilette, se elimina, se hace una toilette. Este es uno de los más precoces con indicación quirúrgica, porque después de 6 meses, para agilizar la cicatrización, hay alemanes que hacen injertos de piel para facilitar la cicatrización. Nosotros preferimos no dejarlo cicatrizar por segunda, simplemente hacer una limpieza con agua tibia, eliminar los dientes que después van a dificultar, van a lesionar los colgajos. Este es un chico 12 días después. Y después la retracción, ustedes ven, es muy importante, solo. Por eso hay que dejarlo que cicatrice da solo. No sé si ya lo dije, pero es el país más pobre del mundo oficialmente. Entonces la lesión, esta es una lesión típica, es una lesión del molar, del canino. El canino es el que más está afectado, el que está más expuesto de todos. Hemos operado centenar de pacientes de este tipo. Como les dije al inicio, la lesión es siempre en el niño, entre 3 y 6 años. Pero en el adulto pensábamos que no había. En cambio, tiene AIDS, el AIDS le bajó las defensas, pero es mucho menos frecuente, será un 2% de casos.
La reconstrucción del labio inferior, cuando sucede que los 4 incisivos están lesionados, es un gran challenge para el cirujano. Esto se hizo se reconstruyó la mucosa simplemente para mantener, para hacerlo al menos con una canucha o en manera que pueda sobrevivir. Nosotros no hacemos hinge flap, lo hacemos solo para la reconstrucción del inner, para poder después reconstruir la nariz, como van a ver en otros casos. En este caso sí es definitivo, pero es el caso más excepcional. Esto es una cosa que los cirujanos plásticos habrán hecho tantas veces, que es un colgajo de rotación y que es muy útil para solucionar problemas del molar con perforación de la mejilla. Después esto es una técnica simple, localizada. En África hay que tratar de hacer lo más simple posible y operarlos en menor interventos posible. O sea, se opera en 1 intervento, en 2 operaciones. Cuando va mal, en 3. Entonces se hace la mucosa con una parte del colgajo y con la otra parte se hace la parte externa de la nariz. Era así. Esta, como ven, es la lesión más frecuente, que destruye la parte lateral de la nariz y destruye completamente el sinus y el plancher de la órbita. En este caso también, con un colgajo grande, riesgoso, porque va muy lejos de la vascularización, extremo, se hace la parte interna, la mucosa, y la parte externa, la pared de la pirámide nasal. Entonces, el paciente era así, el resultado es bueno, todos, como les decía, viven en esta situación desde muy chicos. Este viejito nunca pudo beber normalmente. Ahora con 2 colgajos así puede tomar líquido, Esto es la retracción, como les decía, es muy grande. Si ustedes ven una imagen así, quiere decir que la lesión inicial era 4 veces más grande. Cuando uno elimina el tejido necrótico, se da cuenta que el agujero es mucho más grande de lo que uno piensa. Entonces, que no podía abrir la boca, ahora en un intervento era así, la apertura bucal era esta, ahora puede abrir la boca. Disculpen que paso rápido, les hago ver algunos, porque si no es una cantidad inmensa de... el otro colgajo que usamos muchos es el gran dorsal. En esta senegalesa que tiene la lesión típica, el resultado es esto, modificado con el gran dorsal y el frontal, siempre para hacer la pared lateral de la pirámide nasal. Este es un chico que tiene AIDS. Es raro, porque los chicos ahí en donde nosotros vamos están pobres que ni el AIDS tienen. También con la misma técnica, con el gran dorsal, era así, también así. Es más o menos este es otro paciente que en un intervento con el gran dorsal, se lo hago ver en un blanco que se entiende mejor, se anatomiza la arteria a la carótida externa de la yugular y se lo plega en 3, entonces el riesgo es mayor, y siempre el frontal para la pirámide nasal. El resultado es esto en una operación, de acá a acá. Este es le habían hecho un colgajo chino en Ginebra. Otra cosa importante, nosotros los operamos todos en África,
porque llevarlos a Europa y después readaptarlos al desierto es un problema. Es un traumatismo, la gente también tiene, no solo es la parte física, también está la parte psicológica que hay que considerar. Entonces se modeló primero el labio superior y con una costilla y con el cuero cabelludo era así. Entonces, para los que son cirujanos plásticos, aquí más o menos ven lo que nosotros hacemos y lo que no hacemos. Hinge-Plug no hacemos, es lo que se hacía antes que la Organización Mundial de la Salud nos llamara para empezar a reconstruir estos chicos. La temporofacial tampoco, porque tiene gran retracción. Usamos muchísimo el Slander. Esta es otra lesión típica, con la costilla y con el frontal, que es nuestra técnica preferida. Estos son los colgajos. Una lesión muy frecuente es la columela, porque cuando los incisivos están lesionados, la columela es destruida completamente, como la parte inferior del septo. Entonces se deja un ala flotante. Y bueno, este es el resultado. Era así, se forma así. Hay muchísimas técnicas para la reconstrucción de la columela. Yo conozco 14 técnicas, creo, para reconstrucción de la columela. Con un colgajo libre del pabellón de la oreja. Esta es otra técnica con la parte anterior de las narices. Se puede hacer también con nasogenianos, con tejido del labio superior. Esta es una técnica muy divertida porque es muy simple, se hace, es más largo de una parte, entonces le enganchamos así, taca, así. Era así, y transforman esto. Hay otras cosas que son técnicas que me disculpo que paso veloz, pero no creo que tengan importancia para ustedes. Sí. Sí. Bueno, esta es la reconstrucción para el labio superior. El labio superior se hace con el western, es lo que más usamos, igual al Slander. Después, el que quiere ver con mayor detalles, tengo todo registrado intraoperatorio, así que no. Este es el colgajo que más usamos, el Slander para la parte lateral de la comisura bucal. Es una lesión muy frecuente, es un colgajo muy simple que no tiene complicaciones, se adapta muy bien para el África, porque se hace en un intervento, se resuelve el problema y no tenemos prácticamente que verlo más al chico, que vienen casi todos del centro África. Tenemos una organización suiza que recoge los pacientes del desierto cerca del Chad y los trae con el riesgo de ser atacados porque los paran, les roban el material quirúrgico que llevan. Es realmente un problema. Una vez nosotros fuimos a operar ahí y bueno, es muy riesgoso. Esto es para los cirujanos plásticos, una técnica de AB, que también es otra técnica muy usada. Estos son los chicos, en tanto que están con nosotros, les enseñamos a dibujar y a escribir. Este es otro dibujo de cómo era y cómo es, se lo dibujó él. Siempre el labio superior. Acá hay después la reconstrucción de la órbita. Estas son las mujeres que son atacadas con el ácido, está perdiendo el ojo, entonces con los orbiculares,
y un injerto. Se la deja así hasta que venimos en la próxima misión, le salvamos al menos el ojo. Después hay que reconstruirle bien la pálpebra, pero la reconstrucción de la pálpebra inferior hay muchísimas técnicas. Esta es con un colgajo también frontal y con la ayuda de una cartilágine de la oreja, que permite entonces de aquí pasar de así. Este es un quemado. Este es otro colgajo que ustedes conocen, creo, bastante bien. Entonces se pasa de esto a esto. Tumores. Nosotros tumores no hacemos, porque después hay que seguir lo que le sigue, la quimio y las... entonces, pero cuando llegan a casos como este, al menos puedan vivir un poco más dignamente. Una reconstrucción con gran dorsal y con un delto pectoral. Entonces, de así puede vivir el tiempo que vive en esas condiciones. Esto es un burkitt. Ustedes ven burkitt acá, pero burkitt abdominal. Esto es un burkitt típico, es un chico de 14 años, ¿no? Que fue un capítulo bastante duro, porque yo traté de tratarlos con una enfermera que trataba este tipo de tumores, pero fue un desastre porque no tienen cura, no saben, no respetan las dosis. Queloides, para quien... Un queloide africano, ¿no? Saben que un belpo un poco bastante fuerte, la fractura y después esto es divertido, uno que vino así si le podía sacar esa cosa que tenía en la cabeza, pero sobrevivió a la... Sí. Esta es una mordedura de camello, y esto es un accidente que ustedes vieron acá yo creo que acá en el Durán no, porque no había en ese momento extracorpórea, pero esto es un accidente de la ruta. Fue atravesado el corazón con... bueno, yo he terminado. Mi intención era no aburrirlos. El que quiere ver con mayor detalle todas las técnicas y cada paciente, con tanto gusto. Agradecemos la presencia de todos los expositores, como así también de la vicedirectora de nuestro hospital, a cargo la doctora Alicia Victoria Fernández Alonso. La gente de Hope Founds me pide que por favor llenen el cuponcito y lo depositen en la urna. Como cierre de este acto, el doctor Adrián Desiderio entregará los certificados correspondientes por la participación en este encuentro científico y cultural. Luego de esto, los invitamos a todos a pasar a la filial de la Asociación de Médicos Municipales de nuestro hospital en el pabellón Villanueva, tercer piso, donde se brindará un lunch. Muchas gracias por su participación y hasta un próximo encuentro. Bueno, creo que tuvimos todos hoy tuvimos todas las emociones, la música, las fotos. Me imagino algunas caras que no son médicos, las caritas que ponían cuando ven esas caritas. Realmente tan mal no estamos, Argentina estamos bien, somos potencia. Bueno, vamos a entregar con una corrección, en conmemoración de los 101 años, 6 meses y 3 días, el certificado de haber participado con nosotros y haber estado presente en este acto histórico. Insisto, es como si fuera una refundación, porque a partir del año que viene vamos a hacer esto, pero para cada servicio, un día para cada servicio, juntaremos 3 o 4 servicios,
lo vemos como lo hacemos, pero esto no puede terminar acá. Bueno, al doctor Cataldo, yo creo que se lo tienen que entregar el doctor Elías Hurtado Hoyo. ¿Vengo ahí o me parece que acá mejor? Gracias. Gracias. Te felicito, estuviste muy bien. Gracias. Al doctor Sergio Provenzano, me parece que se lo tiene que entregar el doctor Casamilla. Al doctor Girardi lo va a entregar la doctora Mariana Rey. Al doctor Elías Hurtado Hoyo se lo va a entregar yo, pero se va a entregar la doctora Dora Pérez, porque fue la que más trabajó. Los presidentes de filial. Bueno, los presidentes de filial, no sé si quiénes están. No sé si está la doctora Marcela Pérez. Jaquinsú, ¿está la doctora Jaquinsú? La presidenta de la filial de la Teris. La doctora Norma Carvalal, ¿se encuentra? Mabel Rodríguez, ¿se encuentra? La doctora Mabel Rodríguez. El doctor Frischman, presente. Se lo entrega a la doctora García Fiorino. ¿Me falta Gustavo Noya? No, ya me falta uno. El doctor Gustavo Noya se lo envió yo. Bueno, y queremos agradecer a Juan Roldán, capo total, también a y al doctor Mora Chacón, que es el que nos va a filmar, nos filmó todo esto, y lo vamos a tener en la página web de la filial para que lo podamos revivir las veces que acabamos. A los residentes, a los expresidentes, le vamos a entregar los certificados en la filial. Así que los esperamos allá porque si no vamos a provocar mucho y se tienen que ir Provenzano y Girardi se tienen que ir. Muchas gracias a todos.